Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este chaleco tejido a crochet para bebé niño o niña. Es un chaleco básico, súper fácil de tejer y les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 4 tallas. Talla 3 meses, talla 6 meses, talla 12 meses y talla 24 meses. Las instrucciones irán apareciendo en su pantalla, es decir, cada vez que yo doy una indicación, una instrucción, aquí aparecerá en la parte de arriba de su pantalla la instrucción que corresponde a cada una de estas tallas. Y yo iré tejiendo la talla 3 meses. Para tejerlo vamos a utilizar 100 gramos de estambre o lana en un grosor número 3 o grosor ligero o también le llaman DK. Vamos a utilizar unos cuantos gramos de otros colores de estambre o lana que tengan por ahí, tantos como ustedes quieran. Pueden ser del mismo grosor o pueden ser también más delgados. Estos los vamos a utilizar para decorar el chaleco, para hacer estas líneas. Vamos a tejer el chaleco con un gancho 4,5 milímetros y las líneas las vamos a hacer con un gancho 5 milímetros. También vamos a necesitar aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Y ahora vamos a tejer 33 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí llevamos una, otra vez, lazada y paso por la argolla del gancho, 2, lazada, paso 3, 4 y así seguimos hasta tener 33. Una vez que tenemos las cadenas listas, empezamos la primera vuelta. La comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho. Esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas. Ese es un punto medio alto y vamos a seguir haciendo un punto medio alto en cada una de las cadenas que nos quedan. Así que otra vez damos una lazada, vamos a la cadena que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas. Otra vez, siguiente cadena, lo mismo, sacamos hebra y sacamos las 3 argollas. Entonces vamos a continuar así hasta llegar al final de las cadenas. Ya casi termino, me quedan estas 2 cadenas. Como tejimos 33 cadenas y comenzamos esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho, entonces tenemos en total 32 puntos medios altos. Para la segunda vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Vamos a continuar tejiendo puntos medios altos. Todo el chalequito lo vamos a hacer con puntos medios altos. Empezamos a tejer desde el primer punto, el que tenemos aquí, pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Ahí vamos a hacer el primer punto medio alto, pero lo vamos a hacer tomando las 3 hebras del punto. Esto es, vamos a tomar las 2 hebras superiores, estas que forman una V aquí arriba, y esta hebra inferior que tenemos aquí frente a nosotros, que es la tercera hebra del punto medio alto. Así que damos una lazada y vamos a pasar nuestro gancho por debajo de esa tercera hebra, la que tenemos justo enfrente de nosotros. Y tejemos ahí nuestro punto medio alto, el primero. Así vamos a seguir en cada punto. Doy una lazada, voy al punto que sigue, tengo que pasar el gancho por debajo de esta hebrita que está aquí. Aquí están las 2 superiores, la hebra inferior. Por ahí paso el gancho por debajo y tejemos el punto medio alto. Otra vez, siguiente punto, hay que pasar el gancho por debajo de esta hebrita que tenemos aquí y tejemos el punto medio alto. Y así vamos a seguir en cada punto. Vamos a terminar esta vuelta.
Aquí tengo otro punto y por favor no vayan a dejar sin tejer el último punto. Vean, aquí está. Para ver esa tercera hebrita, solo abran un poquito su tejido. Miren, aquí está, ¿ven? Entonces hay que pasar el gancho igual por debajo de esa tercera hebrita. Así, ¿ven? Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta, esta segunda vuelta, hasta que el tejido alcance aproximadamente 11 centímetros desde el comienzo. Acuérdense siempre de subir con una cadena que no cuenta como un punto, dar vuelta al tejido, comenzar a tejer siempre en el primer punto y hacer un punto medio alto en cada punto tomando siempre las 3 hebras del punto, ¿ok? Así como lo hicimos en la vuelta número 2. Siempre revisen que tengan la misma cantidad de puntos que tuvieron en su primera vuelta, eso ahora no va a cambiar. Y entonces nos vemos cuando hayan alcanzado los centímetros que necesitan. Ya he alcanzado esos centímetros que necesitaba, en mi caso eran 11 centímetros aproximadamente. Me falta hacer ya nada más un punto en esta vuelta, el último, así que la voy a terminar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es formar las sisas. Para formar las sisas vamos a quitar 4 puntos a cada lado del tejido. Así que ahí donde terminamos el último punto, ahí vamos a dar vuelta al tejido. No vamos a tejer una cadena para subir, solo damos vuelta al tejido. Y ahora, para quitar los 4 puntos que tenemos que quitar en este lado, entonces vamos a tejer 5 puntos deslizados, comenzando desde el primer punto, y vamos a hacer esos puntos deslizados igual tomando las 3 hebras del punto. Así que vamos a pasar el gancho por aquí abajo igual, por ahí sacamos la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí llevamos un punto deslizado. Nos faltan otros 4. Vamos al punto que sigue, hacemos lo mismo, pasamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho, 2, otra vez, 3, siguiente punto, 4 y vamos al punto que sigue, 5. En este quinto punto donde terminamos, donde hicimos el quinto punto deslizado, ahí vamos a comenzar ahora la vuelta. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y en ese mismo punto, el número 5, vamos a hacer el primer punto medio alto. Así. De esa manera hemos dejado libres 4 puntos. Estamos comenzando a tejer en el quinto. Entonces vamos a seguir tejiendo un punto medio alto en cada punto, igual que como lo hemos hecho, tomando las 3 hebras, hasta que nos queden 4 puntos aquí al final. Ahí nos vemos. Sigo tejiendo. Acuérdense que nos tenemos que detener cuando nos queden aquí 4 puntos. Así que voy a hacer este otro. Y aquí ya me quedan 4. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces, como hemos quitado 4 puntos a cada lado, ahora tenemos un total de 24 puntos medios altos para tejer esta parte. Vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos. Igual que como lo hemos hecho, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, comenzamos a tejer desde ese primer punto, igual haciendo puntos medios altos, tomando las 3 hebras del punto. Así continuamos hasta llegar aquí, a este último punto. Ya casi termino esta vuelta. Aquí está ese último punto. Hay que tomarlo igual. Listo. Entonces, vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos que tenemos ahora hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 20 centímetros. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba, si ustedes también. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es delimitar el espacio que vamos a dejar para el cuello.
Colocamos entonces una marca en el punto central y a partir de ahí vamos a centrar 10 centímetros. Así que yo aquí tengo 5 centímetros para este lado y 5 centímetros para este lado. En mi caso me resultaron aquí 14 puntos, pero puede ser diferente para cada persona, dependiendo de la atención a la que teje cada quien. Así que no se preocupen si esto varió un poco. Lo importante es enfocarse en los centímetros y asegurarse de que en cada hombro les quede el mismo número de puntos. Entonces ahora vamos a tejer sobre los puntos que hayamos destinado para el hombro. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a tejer hasta el marcador que hayamos colocado. Empezamos desde el primer punto. Aquí está el último punto donde tengo que tejer. Ahí terminamos la vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y seguimos tejiendo sobre estos puntos hasta que el tejido mida aproximadamente desde el comienzo 23 centímetros. Una vez que hayan alcanzado los centímetros que necesitaban, entonces vamos a terminar ya con este lado. Así que si les quedó el hilo por el lado de afuera del chaleco, así como a mí, yo les sugiero que dejen una hebra larga porque nos va a servir para coser este hombro. Si les quedó el hilo por este lado, por el lado interno del chaleco, yo les sugiero que lo corten más corto porque ese hilito no nos va a servir para coser. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, una vez cortado, es pasarlo por la argolla que tenemos en el gancho. Y ya está. Y ahora vamos a tejer sobre los puntos del otro hombro. Nos acomodamos viendo la cara del revés de la última vuelta de puntos medios altos que hayamos hecho y vamos a agregar una hebra nueva en el punto que marcamos donde comienza el hombro. Así que vamos a pasar el gancho por debajo de la tercera hebra de ese punto, tomamos el estambre, lo pasamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Y vamos a tejer sobre este hilito que nos quedó, vamos a llevarlo arriba para que ya quede escondido entre los puntos. El primer punto lo tejemos ahí mismo, en ese mismo punto donde fijamos este hilo nuevo. Ahí tejemos el primer punto medio alto y ahora vamos a continuar tejiendo en cada uno de los puntos que nos quedan. Después voy a cortar este hilito que quedó y vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos igual que hicimos en el otro hombro. Así que subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y tejemos hasta tener el mismo número de vueltas que hicimos en el otro lado. Ya tengo el mismo número de vueltas en cada hombro, si ustedes también, entonces corten su estambre. En mi caso, como me ha quedado el hilo en el lado interno del chaleco, entonces lo he dejado más corto, pues no voy a utilizarlo para coser. Si les quedó en este lado, ya saben, déjenlo más largo para utilizarlo en la costura del hombro. Entonces lo pasamos por la argolla del gancho y este lado también ya está. Una vez tejido el frente, vamos a tejer la espalda. La comenzaremos exactamente igual, mismo número de cadenas, tejeremos las mismas vueltas hasta antes de llegar a la sisa. La sisa la formamos igual, quitando 4 puntos a cada lado, igual que hemos hecho aquí en el frente, y luego vamos a continuar tejiendo sobre los puntos que nos hayan quedado, que son los mismos que aquí en el frente, hasta que el tejido alcance aproximadamente 16 centímetros desde el comienzo. Yo por aquí ya tengo hecho eso, aquí está. Ya tiene mi tejido aproximadamente esos 16 centímetros. Entonces, tejan hasta ahí y nos vemos para decirles cómo continuar. Ya que hayan tejido hasta conseguir los centímetros que necesitaban, entonces lo que vamos a hacer es dividir la espalda en dos partes.
para que de esa manera se genere una abertura y sea más fácil pasar la cabecita del bebé por el espacio del cuello. Entonces vamos a tejer solamente sobre la mitad de nuestros puntos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y como en este caso tengo 24 puntos, entonces vamos a tejer solamente 12 puntos medios altos, que es la mitad. Comenzamos desde el primer punto y hacemos esos 12 puntos medios altos. Llevo 10, este es el número 11 y 12. Ahí terminamos la vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos, sobre esta mitad, hasta que el tejido alcance el mismo número de vueltas que hicimos en el delantero. El número total de vueltas que hayamos hecho en el delantero, ¿ok? Entonces vamos a seguir tejiendo aquí hasta tener ese mismo número de vueltas. Ya que tengan el mismo número de vueltas que tienen en el delantero, entonces van a cortar su estambre. En mi caso, como me ha quedado la hebra por aquí, por adentro, no la voy a utilizar para coser. La he dejado más corta. La pasamos por la argolla del gancho y ahora vamos a tejer sobre estos puntos. Nos acomodamos viendo el lado del revés de la última vuelta de puntos medios altos que tengamos y vamos a buscar el primer punto que esté desocupado. Ahí vamos a agregar un hilo nuevo, paso por ahí el gancho, lo saco y hago una cadena para asegurar. Ya saben, vamos tejiendo sobre este hilito para que ya quede escondido. El primer punto medio alto lo hacemos en ese mismo punto donde hemos fijado nuestro hilo. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada uno de los puntos que nos quedan. Acuérdense que esta es la otra mitad, debemos de tener el mismo número de puntos que tuvimos aquí. Termino esta vuelta y ahora continuamos tejiendo sobre estos puntos igual que lo hemos hecho aquí hasta tener el mismo número de vueltas. Y una vez que terminen con las vueltas de este lado, pues entonces ya pueden cortar su estambre dejando la hebra larga o corta según la necesiten. Yo la he dejado larga y la pasan por la argolla del gancho y con eso hemos terminado ya la espalda. Ya tenemos entonces frente y espalda para poder coser. Antes de coser tenemos que esconder los hilitos que nos quedaron y que no vamos a utilizar para coser, tanto en el principio como en el final. Tenemos que esconderlos por el revés del tejido. Como nuestro tejido se ve igual por los dos lados, hay que escoger el que queramos sea el revés. En mi caso, yo siempre prefiero dejar como lado derecho aquel donde veo la vuelta primera por el lado del derecho. En este caso veo el derecho de los puntos medios altos. Así que el otro lado es el que voy a considerar como lado revés del tejido y por aquí voy a esconder esos hilitos. Entonces enhebren su aguja lanera con cada uno de sus hilitos en las dos piezas que van a esconder y los van a pasar entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden, solo hay que pasarlos un poquito entre el tejido. Y una vez que terminen, corten lo que les sobra. Para coser los hombros, vamos a poner enfrentadas las dos piezas con el lado derecho del tejido hacia arriba. Yo aquí ya las tengo y vamos a enhebrar la aguja lanera con una de esas hebras que dejamos para coser. Voy a utilizar el punto tipo colchón para coser esta parte, pero siéntanse libres de utilizar cualquier otra puntada si les es más cómodo. Entonces, vamos a pasar la aguja por el primer punto que tenemos en el lado opuesto de donde parte el hilo. Vamos a pasar la aguja de adentro hacia afuera. Yo aquí tengo ese primer punto, aquí se ve esa V, así que voy a pasar el punto igual que en lo demás
tomando las 3 hebras del punto, así. Y ahora vamos al primer punto en este lado. Aquí está esa V, este es el nudito que nos quedó de cuando terminamos, así que igual paso la aguja de adentro hacia afuera, tomando las 3 hebras del punto. Vamos ahora al punto que sigue en este lado, aquí está. Pasamos la aguja igual, de adentro hacia afuera, ahí está. Y ahora vamos al punto que sigue en este otro lado. Y hacemos lo mismo, ¿ven? Aquí está esa tercera hebra, entonces estoy pasando la aguja por abajo. Así vamos a seguir en cada punto. Entonces ahora vamos a este lado. Y a este lado. Voy ahora al último punto. Y al último en este lado. Volvemos a pasar la aguja por ese último punto para mandarla al revés del tejido y por aquí hacemos un nudo para rematar. Pueden hacer 2 o 3, los que necesiten. Y este hilito que nos quedó hay que esconderlo un poquito entre los puntos y cortar lo que nos sobra. Este hombro ya está listo, así que van a coser el otro de la misma manera. Ahora que ya tenemos cosidos los hombros, lo que vamos a hacer es coser los costados. Y para eso nos acomodamos con el lado revés del tejido de ambas piezas hacia afuera. Para unir los costados he elegido hacerlo con punto deslizado, pero ya saben que si se sienten más cómodos haciéndolo de otra manera, adelante. Entonces tomamos el gancho y una hebra nueva. Vamos a pasar el gancho por la primera cadena que veamos aquí en la esquina. En este caso, aquí está esa cadena que tengo en la esquina y en el otro panel lo mismo. Buscamos la primera cadena, aquí tengo el punto y ahí está la cadena. Pasamos por ahí el gancho y vamos a agregar esta hebra nueva, la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Ahora de lo que se trata simplemente es de ir tejiendo un punto deslizado al final de cada vuelta uniendo los dos paneles. Entonces, vean, aquí tengo la primera vuelta que hice de puntos medios altos, entonces ahí al final busquen un espacio, pasen por ahí el gancho y lo mismo van a hacer en el otro lado. Ahí está, miren, aquí está mi primera vuelta de puntos medios altos, así que voy a pasar el gancho igual por la orillita, lazada, saco por ahí la hebra y por la argolla que tengo en el gancho. Así de sencillo. Vamos a la siguiente vuelta, que aquí está. Aquí están esos puntos medios altos. Al final busco un espacio, paso por ahí el gancho y ahora voy a la segunda vuelta, aquí en el otro panel, que aquí está. ¿Ven? Esta. Entonces paso por ahí el gancho, saco el hilo y lo saco por la argolla que tengo en el gancho. Siguiente vuelta aquí y siguiente vuelta en el otro panel aquí. Esta manera de unir es súper rápida y queda muy bien acabada. Voy a la vuelta que sigue y a la siguiente vuelta en el otro panel. Por ahí en ese espacio que veo paso el gancho. Lo importante nada más es no saltar ninguna vuelta para que no nos quede chueco el tejido. Entonces paso por aquí y ahora voy a la vuelta que sigue, aquí. Entonces busco un espacio en la orilla y tejemos un punto deslizado. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos al final, hasta aquí. Pues ya casi termino, voy a esta vuelta y aquí. Y ya solo me queda la última vuelta.
Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y ya está. Esconden esta hebra por el revés del tejido y van a coser el otro lado de la misma manera. Les enseño por el lado derecho cómo queda la costura. Queda muy bien terminada, se ven parejitas las vueltas, queda muy bien el tejido. Ya está unido todo el chaleco. Estos hilitos que quedaron de la costura de los costados hay que esconderlos igual por el revés del tejido y lo que vamos a hacer ahora es tejer el resorte de la parte de abajo. Nos vamos a acomodar en la espalda con el lado derecho del tejido hacia afuera. Aquí en la parte inferior vamos a buscar un punto que esté cerca del centro y ahí vamos a agregar una hebra nueva. Bueno, este es el punto que yo escogí. Voy a tejer en esa cadena. Lo que vamos a hacer es tejer un punto bajo en cada una de las cadenas de inicio que tenemos hasta dar toda la vuelta a la parte de abajo del chaleco. Entonces, aquí que yo escogí, meto el gancho, agrego mi estambre, lo saco por ahí y hacemos una cadena para asegurar. En esa misma cadena vamos a hacer el primer punto bajo. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las dos argollas que tenemos en el gancho. Ese es un punto bajo. Entonces vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas de inicio. Vamos a tejer sobre este hilito que nos quedó. Así que voy a la siguiente cadena, que aquí está. Ahí. A la que sigue. Y hago un punto bajo. Si tienen duda de dónde está la cadena, fíjense en las patitas de los puntos medios altos. Entonces, ahí donde estén metidas las patitas, ahí es la cadena. Así. Entonces, vamos a continuar tejiendo estos puntos bajos a todo alrededor de esta parte. Me quedan ya estas dos cadenas para llegar al punto de partida. Voy aquí. Y en esta cadena hago mi último punto. Es muy importante que tengamos una cantidad par de puntos bajos. Si no la tienen, no se preocupen. Agreguen otro punto más, otro punto bajo ahí en esa última cadena donde tejieron, ¿ok? En mi caso yo sí tengo una cantidad par de puntos bajos, así que no necesito agregar ese punto extra. Una vez que ya tengan un número par de puntos bajos, entonces vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Pasamos ahí el gancho y hacemos ese punto deslizado. Vamos a tejer ahora en el otro sentido, así. Así que subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a acomodarme así. Vamos a empezar la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Aquí tenemos 1 y 2. Ahí hacemos un punto bajo y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en las cadenas que nos quedan. Así que voy a la que sigue, hago el segundo punto bajo, siguiente cadena, el tercero y en la última cadena hacemos el cuarto punto. Entonces, con estos 4 puntos vamos a tejer todo el resorte. Unimos ahora con un punto deslizado en el primer punto bajo que tenemos aquí, que es este, donde habíamos unido la vuelta. Bueno, pues ahí hacemos un punto deslizado. Y ahora hacemos un punto deslizado en el punto bajo que sigue. Y vamos a dar vuelta al tejido. Tenemos ahora que tejer por el otro lado. Así. Ahora vemos el lado del revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer. Vamos a comenzar esta vuelta en el tercer punto desde el gancho. Así que aquí tengo 1, 2 y vamos a ese tercer punto. Estos 2 puntos que estamos saltando son los 2 puntos deslizados que acabamos de hacer. Ahí no vamos a tejer. Entonces vamos a ese tercer punto y lo que vamos a hacer ahí es un punto deslizado, pero tomando solamente la hebra de atrás del punto, es decir, la hebra que está más lejos de nosotros, aquí, esta.
Entonces, otra vez, salto esos dos primeros puntos, 1 y 2, voy al punto que sigue, tomo la hebra de atrás, aquí, y hago un punto deslizado. Traten de no apretarlos porque si no la siguiente vuelta les va a costar mucho trabajo. En el siguiente punto hacemos lo mismo. Ya llevamos 2 puntos deslizados, vamos al punto que sigue, igual, tomamos la hebra de atrás, hacemos un punto deslizado y en el último punto no lo vamos a hacer así. Vamos a hacer un punto deslizado, pero tomando el punto completo, las 2 hebras del punto. Entonces pasamos por aquí, ahí están, y hacemos un punto deslizado. Siempre en ese último punto deslizado vamos a tomar las 2 hebras del punto. De esa manera vamos a evitar que se abra un agujerito en la orilla del tejido, porque como estamos tejiendo con un hilo que es más delgado, un estambre más delgado, entonces así evitamos que se abra de más. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que dar vuelta al tejido. Vamos a hacer ahora una vuelta con puntos bajos, tomando solamente la hebra de atrás de los puntos deslizados que acabamos de hacer. Entonces empezamos en el primer punto, siempre giren un poquito su tejido para que vean la cabecita del punto, para que lo vean completo. Entonces vamos a tomar solamente la hebra de atrás, esta. Ahí tejemos el primer punto bajo. Siguiente punto, igual, tomo solamente la hebra de atrás. Por eso es importante que no aprieten los puntos deslizados para que en esta vuelta no les cueste trabajo, tejer. Entonces voy al siguiente punto, hacemos el tercer punto bajo y vamos al último punto que aquí está. No lo olviden, siempre tienen que tener la misma cantidad de puntos. Ahí está. Unimos con un punto deslizado en el punto bajo que sigue aquí en la base y un punto deslizado en el punto que sigue. Y volvemos a dar vuelta al tejido. Seguimos repitiendo esas 2 vueltas, así que saltamos los 2 primeros puntos y vamos a comenzar en el tercero. Entonces salto 1, 2, vamos al tercer punto. Hacemos un punto deslizado tomando solamente la hebra de atrás, a excepción del último punto. Voy al punto que sigue, 2, siguiente punto, 3, y en el último punto tomamos las 2 hebras del punto y hacemos el último punto deslizado. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora nos toca hacer puntos bajos, uno en cada punto tomando la hebra de atrás. Empezamos desde el primero, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer. Tomo esta hebrita, hacemos uno, giro siempre el tejido, tomo la hebra de atrás, 2, siguiente punto, 3, y siguiente punto, que aquí está, 4. A veces puede apretarse este cuarto punto, entonces tengan mucho cuidado. Ahí está. Y volvemos a unir con un punto deslizado aquí en la base, en el punto que sigue, y un punto deslizado en el siguiente. Damos vuelta al tejido, voy a hacerlo una vez más. Saltamos los 2 primeros puntos, 1 y 2, vamos al tercero y tejemos un punto deslizado en cada punto, 1, 2, tomando la hebra de atrás, a excepción del último punto, aquí está, tomamos el punto completo y hacemos el último punto deslizado, que es el cuarto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, vamos a hacer puntos bajos. Empezamos en el primero, tomo la hebra de atrás, hacemos 1, y siguiente punto, aquí está, tomo esta hebra, 4.
y unimos con un punto deslizado en el punto bajo que sigue, en la base y en el siguiente. ¿Ven cómo ha ido creciendo este resorte? Entonces así vamos a seguir hasta dar toda la vuelta. Ya he dado toda la vuelta, terminé con todos los puntos bajos que tenía aquí en la base. Si ustedes también, entonces vamos a cerrar. Hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo donde tejimos, en la base. Así. Y ahora seguimos uniendo con punto deslizado. Vamos al primer punto que tenemos aquí, tomamos la hebra de adentro, así. Y ahora aquí a la primera cadena, ahí vamos a meter el gancho y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos al siguiente punto en este lado, igual tomamos la hebra de adentro y a la siguiente cadena en este lado. Pasamos por ahí el estambre y por las dos argollas que tenemos en el gancho. Seguimos, vamos al punto que sigue, tomamos la hebra de adentro, metemos en la siguiente cadena el gancho, sacamos por ahí el hilo y por las argollas que tenemos en el gancho y vamos al último punto. Aquí tomo la hebra de adentro, vamos a la última cadena y pasamos por las argollas que tenemos en el gancho. Y ya está, corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y esto ya está terminado. Hay que esconder este hilito por el revés del tejido. Una vez que terminamos el resorte en la parte de abajo, ahora vamos a hacer el resorte que tenemos en las mangas. Ya va a ser muy fácil porque es el mismo proceso que seguimos aquí. Por aquí yo ya tengo el de un lado hecho, así que vamos a empezar. Nos colocamos en la parte de abajo de la manga, vamos a buscar el primer punto que tengamos ahí junto a la costura que hicimos. Así que yo aquí lo tengo, ahí vamos a agregar una hebra nueva. La sacamos y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a tejer una vuelta de puntos bajos a todo alrededor del espacio de la manga. Empezamos desde ese mismo punto, ahí hacemos el primer punto bajo. Vamos a continuar en los puntos que tenemos aquí, que dejamos para la sisa. Aquí está el tercero y el cuarto. Y ahora vamos a tejer aquí un punto bajo al final de cada una de las vueltas que tengamos de puntos medios altos. Entonces, miren, aquí tengo yo la primera vuelta de puntos medios altos. Ahí en el final hacemos un punto bajo. Voy a la vuelta que sigue, igual en el final busco un espacio y ahí tejo un punto bajo. Siguiente vuelta, lo mismo. Y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta y llegar acá. Voy a hacer ya mi último punto, que es aquí. Este último punto no se nota mucho porque ahí está la costura que hicimos en el costado, pero ahí está. Ya he dado toda la vuelta. Si ustedes también, entonces, ahora cuenten sus puntos. Acuérdense que tenemos que tener una cantidad par, igual que hicimos aquí. Si no tienen esa cantidad par de puntos, no pasa nada. Agregan un punto extra en el último punto. Yo sí tengo un número par de puntos, así que no lo voy a hacer. Y ahora hacemos un punto deslizado para unir la vuelta en el primer punto bajo que tejimos. Como les decía, vamos a seguir el mismo proceso de la parte inferior, pero vamos a tejer menos puntos. Entonces, subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Comenzamos a tejer esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2. Ahí tejemos el primer punto bajo. Seguimos en la siguiente cadena igual, tejiendo un punto bajo y en la última. Entonces ahora tenemos 3 puntos. Con estos 3 puntos vamos a tejer todo el resorte de las mangas. Hacemos igual aquí un punto deslizado en el primer punto y un punto deslizado en el punto que sigue. Damos vuelta al tejido.
Y ahora hacemos la vuelta de puntos deslizados que empezamos en el tercer punto desde el gancho. 1, 2, vamos al tercero. Ahí hacemos el primer punto deslizado tomando la hebra de atrás. En el segundo punto igual y en el tercero, que es el último, no lo hacemos así. Acuérdense que en ese último punto tomamos completo el punto, las dos hebras. Y hacemos el último punto deslizado. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora hacemos la vuelta de puntos bajos. Empezamos desde el primer punto, tomando la hebra de atrás, ahí va 1, 2 y 3, que ahí está. Y hacemos, déjenme que me acomode, un punto deslizado en el punto que sigue y en el siguiente. Damos vuelta al tejido, voy a hacerlo otra vez. Comenzamos en el tercer punto, 1, 2, 3. Punto deslizado igual tomando una hebra nada más y en el último punto lo tomamos completo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y hacemos la vuelta de puntos bajos. Entonces ya vieron que es exactamente lo mismo que en la parte de abajo. Simplemente aquí estamos trabajando con 3 puntos, así que vamos a seguir así hasta dar toda la vuelta. Una vez que hayan dado toda la vuelta, entonces cerramos igual que en la parte de abajo, hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo donde tejimos aquí en la base y ahora unimos. Vamos al primer punto, aquí, tomamos la hebra de adentro y a la primera cadena en este lado. Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y esconden esta hebra por el revés del tejido. Y van a tejer el otro lado igual. Comienzan a tejer en el primer punto que tengan a un lado de la costura que hicieron. Ahí tejen el primer punto bajo y luego dan toda la vuelta, igual que hicieron aquí, haciendo puntos bajos. Y después suben con 4 cadenas y tejen su resorte con los mismos 3 puntos que hicieron acá. Es exactamente lo mismo. Y ya terminado el resorte de las mangas, vamos a empezar con el cuello. Nos colocamos en la espalda y vamos a comenzar justo aquí. Agregamos una hebra nueva ahí en el primer punto que tengamos en la esquina. Hacemos una cadena para asegurar y vamos a hacer el cuello con puntos medios altos deslizados. Para hacer un punto medio alto deslizado, damos una lazada, empezamos a tejer en ese mismo punto, en el primero, lazada, sacamos hebra y vamos a pasarla por las 2 argollas que tenemos en el gancho, así. Vamos a seguir haciendo esto en cada punto. Y luego vamos a seguir por acá hasta dar toda la vuelta. Entonces vamos a continuar. Llevo este hilito arriba para tejer sobre él. Seguimos entonces en el siguiente punto. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y pueden ayudarse con el pulgar y volteando un poquito su gancho hacia abajo para que sea fácil que pase por las 2 argollas que tienen en el gancho. Así. Voy al punto que sigue, igual. Saco hebra y la paso por las 2 argollas que tengo en el gancho. Entonces vamos a continuar así hasta llegar aquí. Voy a tejer en este último punto que tengo aquí. Aquí está la costura del hombro. Y ahora que ya llegamos al delantero, vamos a tejer en esta parte un punto medio alto deslizado al final de cada vuelta. Entonces aquí tengo esa primera vuelta. Voy a la que sigue. Esta es la última vuelta que veo. Y ahora ya llegamos a los puntos que nos quedaron en el delantero. Vamos a tejer ahí un punto medio alto deslizado en cada punto.
Voy a comenzar en este punto, aunque ya está ocupado, porque si tejo el punto aquí, me va a quedar un espacio muy grande entre el último punto y este. Entonces, voy a tejer desde aquí. Y así voy a seguir en cada punto. Así vamos a seguir hasta llegar al otro lado. Después vamos a hacer un punto medio alto deslizado al final de cada vuelta en este lado y después tejemos esos puntos medios altos deslizados aquí en los puntos que nos quedan en la espalda. Así que vamos a dar toda esa vuelta. Bueno, me queda ya hacer el último punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a seguir haciendo puntos medios altos deslizados, pero los vamos a hacer tomando siempre la hebra de atrás del punto, esta que está aquí. Así que hacemos el primero en el primer punto y continuamos así en cada uno. Traten de no apretarlos para que no les cueste trabajo tejer. Así se ve el cuello. Voy a hacer el último punto de esta vuelta. Y por favor vamos a hacer otra vuelta igual. Así que subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos otra vuelta de puntos medios altos deslizados tomando solamente la hebra de atrás del punto. Una vez que terminaron la tercera vuelta de puntos medios altos deslizados, lo que vamos a hacer es aquí hacer una vuelta de puntos bajos. Vamos a tejer un punto bajo al final de cada vuelta. Vamos a aprovechar también para poner los ojales a la altura que queramos y del lado que queramos y cuántos queramos. En mi caso yo solamente voy a colocar 2 ojales. Aquí tengo marcado a qué altura quiero uno y el otro lo voy a poner acá más arriba. Ustedes pueden poner más, pueden poner solo uno si quieren y escojan el lado donde los quieran poner. Es muy fácil hacer un ojal, lo único que vamos a hacer es sustituir un punto bajo por una cadena. Eso es todo. Entonces vamos a empezar. Entonces ahí donde terminamos subimos con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a tejer un punto bajo al final de cada vuelta. Ya saben, salvo donde ustedes quieran poner un ojal, ahí tejen una cadena en lugar de un punto bajo. Entonces yo aquí al final de esta primera vuelta tejo un punto bajo. Quiero dejar aquí un ojal, así que tejo una cadena, salto esta vuelta, voy a la que sigue y ahí tejo el siguiente punto bajo. De esa manera ya quedó ahí el ojal, así de sencillo. Y voy a continuar tejiendo un punto bajo al final de cada vuelta hasta llegar al marcador que tengo aquí. Aquí ya he llegado, así que tejo otra cadena, salto esta vuelta, voy a la que sigue y tejo un punto bajo. Ya está el siguiente ojal. Y así voy a continuar ahora. Cuando terminen con las vueltas en este lado, entonces tejan un punto justo aquí en el vértice. Y ahora continúan tejiendo un punto bajo al final de cada vuelta de este lado. Este es el último punto que me toca hacer en esa última vuelta. Si ustedes ya acabaron, corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y esconden esta hebra por el revés del tejido. Con eso hemos terminado ya el cuello, así que ahora vamos a adornar el chaleco. Para decorar el chaleco vamos a utilizar estas líneas de colores que se tejen súper fácil. Pueden colocar tantas líneas como a ustedes les guste y de todos los colores que quieran. En mi caso yo voy a utilizar estos 3 colores. Ya por aquí ya hice una. Para tejerlas vamos a utilizar un gancho más grande, vamos a utilizar un gancho 5 milímetros y van a ver que esto es sencillísimo de hacer. Yo he tejido la línea a todo alrededor del chaleco, así, pero si alguien quiere tejerla solamente en el frente, no hay ningún problema, igual se puede hacer. Van a ver que esto es sencillísimo. Entonces, van a hacer con el color que hayan escogido un nudo deslizado.
Este lo vamos a pasar por debajo, escojan en qué lugar quieren empezar. Como yo estoy haciendo a todo alrededor del chaleco las líneas, entonces voy a comenzar en la espalda, en la mitad, ¿ok? Entonces voy a pasar el gancho por donde quiero comenzar, aquí, y voy a enganchar el nudo deslizado aquí al gancho. Y lo voy a sacar por aquí. Y ahora solamente ajusten así a que quede el arito ajustado al gancho. Vamos a tejer puntos deslizados, eso es todo. Es así de fácil. Y no se preocupen, no van a ver su mano que lleva el hilo, pero es igual de fácil. Se van a acostumbrar pronto. Entonces, vamos a pasar el gancho al siguiente punto, al siguiente hueco entre un punto y otro, aquí. Dan una lazada, sacan por ahí el hilo y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho, haciendo un punto deslizado. Y así van a continuar. Voy aquí al siguiente espacio entre un punto y otro, doy una lazada, saco el hilo y lo paso por la argolla del gancho. Otra vez. Y lo saco. ¿Ven? Es así de sencillo y nos va quedando esta línea aquí. Así yo voy a seguir hasta dar toda la vuelta al tejido. Cuando lleguen a la costura sigan haciéndolo igual. Yo por ejemplo voy aquí a tejer después de este punto y ahora voy con los puntos del otro lado. Así que aquí meto el gancho y sigo tejiendo. Lo importante es que no aprieten los puntos deslizados porque si no se van a empezar a generar agujeros porque se va a empezar a jalar el tejido. Entonces déjenlos bien relajaditos. Cuando quieran terminar la línea, yo por ejemplo ya casi llego al punto de partida, voy a hacer otro punto más. Entonces saquen su gancho y ahora por abajo van a pasar esa argollita que les quedó. Así. ¿Ven? Aquí está. Corten su hilo y lo van a pasar por esa argollita que les quedó. Este es el del inicio, ese no le hagan caso. Déjenme, me acomodo. Van a pasar el hilo que cortaron por la argollita y ahora lo jalan para que se haga un nudito. Ya saben, sin jalar muy fuerte. Y estos dos hilitos los van a esconder entre los puntos, así como yo hice aquí. Ven que se ve limpio. Así el lado del revés también nos queda bonito. Pueden hacer también líneas verticales. Yo al chalequito le voy a poner también algunas. De hecho, con estos puntos deslizados pueden moverse como quieran sobre el tejido. ¿Ya vieron qué fácil es? Entonces, pues se trata de decorar este y si tienen por ahí otros tejidos que quieran decorar, ya saben que no hay problema. Entonces, voy a hacer una línea vertical. Tengo ya aquí un nudo deslizado. Por ejemplo, si yo escogiera empezarlo aquí, ahí meto el gancho. Voy a enganchar ese arito aquí y lo saco. Y ahora lo ajustamos. Así. No se preocupen, no se va a salir. Acuérdense que después este hilito que quedó lo van a esconder entre los puntos y queda fijo, no se va a salir. Ahora voy a ir, no puedo ir a la vuelta que tiene justo arriba porque entonces me quedaría chueco. Entonces voy a saltarla y voy a la siguiente vuelta. Tomo el hilo y lo paso. Voy a jalar este otro así. Igual aquí traten de no apretar para nada los puntos deslizados. Voy a hacer otro. Entonces, como no lo puedo tejer aquí en esta vuelta que sigue, tendría que quedarme torcida la línea, entonces voy a la que sigue. Estiro bien el arito para que después no me frunce el tejido. Y voy aquí. Y hago el punto deslizado. Otra vez, salto la vuelta que sigue porque no me deja tejer ahí, voy a la siguiente, estiro bien el punto, ¿ven? Para que no frunce el tejido. Y saco por ahí el hilo, ahora no quiere salir. Ahí está. Así. Y así voy a continuar hasta llegar a la altura que yo quiera.
¿Ven que es igual de fácil? Para rematar hacen lo mismo, hay que pasar el arito hacia el lado del revés, cortar el hilo y pasar el hilo que cortamos por el arito y después esconder las hebras, igual que hicimos en esta, ¿ok? Entonces echen a volar su imaginación, pongan tantas líneas con el diseño que ustedes quieran, con todos los colores que quieran y nos volvemos a ver. Pues ya he terminado de decorar con estas líneas horizontales y verticales el chaleco, así es como me ha quedado y también he pegado por detrás los botones. Y con eso pues hemos terminado ya este tutorial. Ya vieron qué fácil ha sido tejer este chalequito y qué fácil es decorar nuestras prendas con punto deslizado. Espero que les haya gustado, si así fue denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.